Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase de la Cátedra de Teorías del Desarrollo Capitalista de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la temática del NOMIC, que es el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Para eso voy a compartir pantalla para poder contarles en qué consiste la clase de hoy. Para empezar, contarles que el texto con el que vamos a trabajar es el texto que se llama 20 años no es nada, del Nomical Ascensi, de los autores Guillermo Mastrini y Diego de Charras. El mismo está disponible en la bibliografía obligatoria de la unidad 2. Estos autores, que son argentinos, actualmente trabajan en la Universidad de Buenos Aires, son comunicadores. Ellos proponen reconstruir el devenir histórico de las propuestas que buscaban democratizar las estructuras comunicacionales. Esto con el objetivo de analizar su vigencia o no en el debate actual en torno a la llamada sociedad de la información. Para esto, la hipótesis que ellos proponen es que la frustración generada por los debates llevados a cabo en el seno de la UNESCO en la década del 70 constituye un elemento importante para que los nuevos actores que juegan en la arena política de las cumbres de Ginebra y Túnez eviten repetir ciertos errores de aquel momento. Además, los autores plantean que la lucha sigue siendo sobre todo política, es decir, se basa en una disputa en torno a recursos económicos y simbólicos, y es cada vez más necesario volver a plantear la necesidad de democratizar los recursos comunicacionales de la sociedad. Para esto voy a contarles un poco el contexto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el escenario geopolítico mundial sufrió profundas alteraciones. A las tensiones ya existentes de este-oeste, un grupo llamado el Tercer Mundo incorporó una nueva tensión. De ahí que la confrontación es política, porque se agrega la tensión del debate norte-sur. Durante la Guerra Fría, la utilización de las armas nunca llega a darse declaradamente. Entonces, la disputa cultural, ideológica y de flujos informativos asume un carácter claramente estratégico. En este caso, la discusión y la confrontación, mejor dicho, también es ideológica, ¿no? La discusión respecto a los flujos informativos impregnará en la agenda internacional como nunca antes había estado. Entonces ya no es solo libres, sino también equilibrados, ¿no? Entonces se produce esta tensión. En definitiva, lo que hay es una afirmación y la búsqueda de un nuevo orden internacional. En 1974, la Asamblea de las Naciones Unidas plantea la necesidad de un nuevo orden económico internacional, NOEI, donde se plantea un justo reparto económico, y también al mismo tiempo se plantea la necesidad del NOMIC, que es el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, donde la comunicación sea pensada como una instancia fundamental que se articule con las políticas nacionales de comunicación. Bueno, acá vamos a ver un fragmento de un video denominado Los modelos de comunicación de Canal Encuentro. Vamos a ver un fragmento del mismo. En 1980, en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, una comisión de investigadores presentó a la UNESCO el informe con el resultado de un intenso debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Titulado Un solo mundo, voces múltiples, el documento es más conocido como el informe McBride. 3 años antes, la UNESCO le había encargado al Premio Nobel de la Paz, John McBride, abogado irlandés de derechos humanos, presidir una comisión para investigar el mapa global de medios de comunicación. El informe McBride fue el primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional que denunció los desequilibrios respecto de la producción y circulación de la información y de la comunicación a nivel mundial. El documento advirtió acerca del aumento de la concentración del poder de informar, que promueve nuevas maneras de control que llevan a la desaparición de los poderes en las sociedades. Ante la magnitud de lo expuesto, se establecieron las bases para ese nuevo orden mundial de la información y comunicación. Para lograr la democratización de la comunicación como componente esencial del derecho humano, era necesario la superación de los desequilibrios y de las desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Varios países se sintieron interpelados con esta propuesta, entre ellos Estados Unidos.
principal afectado con esta democratización de la comunicación. Elaboró su propio programa de desarrollo, contrario al establecido por la ONU y la UNESCO. Poco tiempo después, anunció su baja del organismo. El informe McBride empezó a tildarse de conjunto de proyectos sovietizantes, supuestamente contrarios a las sociedades democráticas y al libre mercado. El resultado, en 1989, con la celebración de la 24ª Conferencia General de la UNESCO, se borraron todos los principios que el informe había promulgado. Tras esta determinación, el organismo internacional volvió a adoptar un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos y a los países desarrollados, lo que provocó un aumento exponencial en la concentración del poder comunicativo. Hoy, las grandes transnacionales dominan el flujo de noticias y el negocio publicitario. Empresas de 5 países controlan el 90% de la producción de bienes y servicios informativos. El grupo lo encabezan las corporaciones norteamericanas. Bien, el video está completo en internet y lo pueden encontrar en el canal Encuentro, se llama Los Modelos de Comunicación. Igualmente yo lo voy a compartir también en la plataforma para que ustedes lo tengan a disposición, pero quería mostrarles ese primer fragmento para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí se nombró al informe McBride, que tiene 5 áreas claves del informe, ¿no? Las políticas de comunicación, la tecnología, la identidad cultural, los derechos humanos y la cooperación internacional. El informe, dice Mastrini de Charras, es un aporte importante para legitimar la noción de derecho a la comunicación, superador al de libertad de prensa y mucho más abarcador que el derecho a la información, ¿no? Es un primer informe que viene a ser un aporte muy importante en el campo de la comunicación. El diagnóstico que planteaba este informe es que existía una concentración aguda en manos de intereses privados y pocas empresas a cargo de esos intereses, y una gran influencia y sometimiento a intereses económicos y políticos extrarregionales, ¿no? Esto también lo que implicaba era que la concentración salía de cuestiones locales, ¿no? Se refería a concentraciones regionales. Entonces el NOMIC aparece como la propuesta de democratizar el poder de la comunicación y por ende de las sociedades. Por un lado, implica un cambio estructural de las relaciones internacionales vigentes, pero también plantea un reemplazo de la doctrina dominante por circulación libre y equilibrada versus imposición unidireccional, unilateral, vertical, que era muy injusta e inequitativa para países del sur, ¿no? Entendemos que todo lo que eran los países del sur es aquello que también el profe nombró en la clase anterior sobre los países subdesarrollados y vinculados a esta cuestión de la teoría de la dependencia. Lo importante es que surge un movimiento político y teórico por el NOMIC que empieza de alguna forma, si queremos decirle, a militar este nuevo orden necesario para democratizar la comunicación en la sociedad, y de alguna forma podemos decir que es una suerte de defensa del tercer mundo frente a la expansión colonial, y encarna una voluntad democrática ajena en sí misma a todo control gubernamental, tanto como la censura y manipulación compulsiva que los monopolios ejercen. Entendemos acá la idea de democratización como el incremento del acceso o del número de receptores de la participación social en la conducción de los medios y la pluralidad en los mensajes, es decir, en términos de propiedad, pero también en términos de producción de contenidos. Las bases que tenía la propuesta del NOMICS era la implementación de las políticas nacionales de comunicación. Entre paréntesis, les digo que en otra clase que también asincrónica, que está grabada, se desarrolla con mayor énfasis qué son las políticas nacionales de comunicación. Estas PNC se las plantean como un instrumento de solución que tienen una base democrática y plural, y donde se plantea que el Estado debe ser el conductor en ese establecimiento de las políticas nacionales de comunicación. Entonces, el rol del Estado como garante de derechos, pero también como el garante de esa diversidad, de esa pluralidad, de esa democratización que plantea el NOMIC, ¿no? Entonces, todos los países de la región
deben tener políticas conjuntas relativas al comportamiento de las fuerzas internacionales de comunicación, ¿no? Qué importante es esto, es unirse con otros países que tienen las mismas características, las mismas problemáticas, para luchar juntos por políticas nacionales de comunicación que sean más democratizadoras. Entonces, el resumen de esta propuesta es que la base conceptual de una comunicación democrática es el acceso, la participación, el servicio público y la planificación de la comunicación, ¿no? Entonces, esta propuesta venía como a enfrentar, a tensionar a todos esos espacios y movimientos que concentraban la propiedad de los medios de comunicación y por ende los mensajes que se producían y que se transmitían en ese momento. Pero ¿qué pasa? Como dice el video, todo este debate del nomics, después de una etapa neoliberal, quedan de alguna forma en el tintero, ¿no? Entonces hay como un traspaso desde este planteo del nomics, por eso el texto se llama 20 años no es nada, porque los autores hacen un repaso de esa transición de lo que era la propuesta del NOMIC, del Nuevo Orden Mundial de Información y la Comunicación, a lo que es el CEMSI, que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Ustedes, cuando lean el texto, van a tener más desarrollado algunos conceptos vinculados a la sociedad de la información para poder entender ese traspaso, ¿no? Yo ahora voy a explicar los principales desplazamientos de esa transición, porque también nos va a permitir pensar esos dos cambios de modelo, ¿no? Venimos hablando desde hace varios días en esta unidad, esas dos paradigmas que se enfrentan. Hablábamos de la teoría de la modernización por un lado, de la perspectiva del cambio social por otro, hablamos de la teoría de la dependencia, hoy hablamos de la propuesta del NOMIC y del CEMSI como dos propuestas enfrentadas de alguna forma, porque hay una transición que marca una distancia muy importante, ¿no? Entre esos desplazamientos, el primer punto es que el mapa mediático hoy debe ser denominado multimediático, ante el fuerte proceso de concentración de las industrias culturales en general y de los medios masivos en particular. Esto es algo que ya lo denunciaba el NOMIC, vinculado a la concentración de medios y que se complejiza con el avance de las tecnologías, ¿no? El segundo desplazamiento que narran los autores es el desplazamiento del debate en la UNESCO, que era lo que les planteábamos al principio de esa Asamblea de Naciones Unidas, a la UIT, es decir, que fenómenos intrínsecamente culturales como la comunicación, que no solo culturales, ¿no? Sino también con una fuerte carga simbólica, son derivados al debate internacional a un organismo de carácter técnico. Entonces, ahí tenemos una gran distancia, una gran diferencia entre los espacios donde se producen los debates. Y este dato no es menor, ya que algunas nociones son transformadas. Por ejemplo, la noción de información en lugar de comunicación, ¿no? Entonces, reemplazar esa idea que hablábamos al principio de que el informe McBride era un aporte a pensar la comunicación como un derecho, fue transformada por la idea de información, que es totalmente distinta y que, como denunciaba el informe McBride, es menos abarcadora, ¿no? El tercer punto es el surgimiento de nuevos interlocutores para los estados, como las corporaciones del sector privado y en menor medida la sociedad civil. El peso que estas corporaciones poseen sobre ciertos gobiernos hacen que el capital esté doblemente representado y su perspectiva basada únicamente en el beneficio y en una lógica mercantil, ¿sí? El cuarto punto es el surgimiento de la noción de brecha digital y la necesidad de saldar tal brecha que aparece específicamente en la declaración de la CEMSI. Y no obstante, lo que plantean los autores es que los países que más la sufren no se cansan de subrayar que esta nueva brecha no es más que un nuevo término para algo conocido. La brecha original es socioeconómica y de allí en más podríamos hallar una multitud de brechas entre las cuales aparece la digital o la tecnológica. Ya en las primeras clases eh, cuando hablamos del avance de las tecnologías, mencionamos la idea de brecha digital. ¿Sí? La brecha digital es un fenómeno que marca una diferencia, una inequidad, una distancia, pero que la base original obviamente es socioeconómica, pero que también puede ser de género, de raza, de etnia, también está pensada, si lo pensamos en términos tecnológicos,
cuando no todos tienen la misma posibilidad de acceder. Digo, la pandemia ha demostrado, ha visibilizado esta diferencia, esta desigualdad que ya existía, pero que ahora emerge como a fuerza, ¿no? Cuando, por ejemplo, el sistema educativo se traslada a la cuestión virtual y observamos que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a Internet, tener una computadora, poder seguir el cursado de manera virtual, etcétera. Entonces, esa idea de la brecha digital, un poco la crítica que hacen los autores es que no es que es algo nuevo, sino es que es algo ya persistente porque tiene que ver con desigualdades preexistentes y que no es solamente tecnológica, ¿no? Sino que de trasfondo tiene una diferencia económica y social que es mucho más fuerte. El quinto punto que marcan los autores es la propuesta de un programa internacional para el desarrollo Fondo de Solidaridad Digital, ¿no? Acá la idea de este fondo es trasladar el costo del desequilibrio mundial a los propios consumidores. De esta forma, es el abandono final del paradigma de la dependencia que planteaba que los países centrales tenían una importante responsabilidad en cuanto a la situación de los países periféricos. Es decir, ya no se les reclama a estos países, sino que se les pide una contribución voluntaria a sus usuarios. El sexto punto dice que los países periféricos no dejaron de serlo. Esta idea de periferia y centro está desarrollada en el texto de Cardoso y Faleto y es un poco de lo que se trabajó en las últimas dos clases en vivo. Entonces, los países periféricos no dejan de serlo, pero no representan en bloque como los no alineados. Si la discusión de los 70 oponía dos visiones diferentes, como lo es la teoría de la dependencia frente al paradigma de la modernización o al desarrollismo, es difícil sostener que este último haya desaparecido. Es decir, existe, sigue estando, siguen estando enfrentados, pero están bien marcados de cuáles son sus características y condiciones. El punto 7 dice la reaparición de la sociedad civil, es decir, un rol de la sociedad civil que antes estaba, pero no de manera tan presente. Una articulación de sentidos frente a la cuestión de los derechos humanos vinculado a la información y a la comunicación, los medios comunitarios y públicos en oposición a la concentración mediática, el software libre frente al software propietario, el dominio público frente a la propiedad intelectual, el respeto a la diversidad cultural y la participación, más que el acceso, entre otros temas. Acá es importante ir viendo esos traslados, esas transiciones, porque de alguna forma nos permiten pensar esas bases ideológicas de ambas propuestas, tanto del NOMIC como del SENSI. El punto 8 dice que hay una escasa presencia del free flow of information y la aparición de un entorno habilitador. Es decir, este último constituye la consolidación de un modelo privado ligado a la información y a la comunicación, donde el Estado se limita a propiciar el desarrollo del mercado sin intervenciones, convirtiéndose así en el garante de la libre competencia, obligado a corregir los fallos del mercado, aún asumiendo un claro papel subsidiario, ¿no? Y acá es muy importante porque pone en disputa el rol del Estado en las diferentes propuestas, ¿no? Y en esa idea de poder defender los derechos como ciudadanos y ciudadanas frente a un Estado que en este caso se propicie el desarrollo del mercado sin intervención, ¿no? Y desde la propuesta del NOMIC siempre se plantea un Estado regulador e intervencionista, tanto en términos económicos como también comunicacionales. Entonces, de este modo, lo que se establece es una clara continuidad con el informe Bangemann, que también está desarrollado en el texto, es decir, que a estas ideas se agrega la idea de neutralidad tecnológica, que en realidad es una idea que deberían respetar los estados nacionales como si esto fuera posible. Es decir, la idea de neutralidad, que siempre es un concepto que hace ruido en relación al periodismo y a la comunicación, también se suma para dar una disputa en términos tecnológicos, porque es una discusión extensa que es necesaria profundizar, ¿no? Pero es suficiente con señalar que ninguna opción tecnológica es neutra y ni ninguna tecnología tampoco lo es. ¿Sí? Entonces, las disputas actuales en torno a las normas de los teléfonos móviles, por ejemplo, o las adopciones de las normas para la TV digital, constituyen solo una mínima muestra de que la presunta neutralidad debe ser puesta en duda. ¿Sí? Entonces, un punto no menor a tener en cuenta también de cuál es el detrás, ¿no? Ese detrás de escena, como se dice, para pensar que la tecnología puede ser neutra. El punto 9
dice que aparecieron nuevos ejes de debate como el software libre y el debate en torno a la propiedad intelectual, el dominio público. Es decir, hay ciertos debates y ciertos conceptos que en el NOMIC no salieron y que con la declaración del CENSI aparecen. Esto no significa que sean buenos o malos, sino que son distintos y que la nueva intención de esta comisión, de esta cumbre de la sociedad de la información, lo plantea en términos tecnológicos, ¿no? Y por último, el punto número 10, lo que dice es que el proyecto de un NOMIC devino en el proyecto de la sociedad de la información, es decir, vienen de la mano, tienen que ver, sí tienen que ver, o sea, no son tan distintos, pero sí las bases se diferencian por ciertas características, sobre todo en cuestiones simbólicas, ¿no? Entonces, el desplazamiento de conceptos como comunicación, que era lo que les decía hace rato en uno de los puntos, que se pasaba de comunicación a la idea de información, eso más que un avance es un retroceso. Podemos ver que, por ejemplo, en los nombres de ambos informes se observa esa diferencia, ¿no? Por un lado, la denominación del NOMICS y el abandonado en la CEMSI, que no es menor, ¿no? Entonces, esos cambios de palabras dicen mucho en los títulos de los informes y también después en el contenido de los mismos, ¿no? Bueno, de esta forma, los autores lo que hacen es advertirnos, ¿no? Que descuidar aspectos como los que recién fuimos reseñando nos puede llevar a perder de vista que estamos frente a fenómenos que más que tecnológicos son culturales y sociales y por lo tanto son necesariamente políticos. Y esta perspectiva es central. Cuando hablábamos hace unas clases atrás de la economía política de la comunicación y por qué este tipo de investigaciones se plantean no solo desde la cuestión económica en términos de mercado y de beneficios económicos, sino también en luchas que son, como plantea por ejemplo Lázaro, que son batallas culturales, y la comunicación plantea justamente es una batalla cultural, social y también política por los sentidos, ¿no? Y algo que se tienen que llevar y seguir pensando es que información y comunicación no son lo mismo, y el reemplazo de comunicación, que es un concepto tan abarcativo, tan plural, por la idea de información, lo que hace es retroceder años de discusión, años de discusiones que se venían planteando, ¿sí? La disputa por ese sentido es una de las batallas que falta para dar todavía, y creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, viene a dar una gran disputa, que después obviamente hubo muchos retrocesos, no solo en el gobierno de Macri, sino también con las intervenciones del Grupo Clarín, por ejemplo. Son retrocesos que se dan cuando el Estado da esa batalla en términos simbólicos y en términos sociales, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que plantea el texto de Mastrini y de Charras, que es un texto que está en la bibliografía obligatoria de la unidad 2, que es de lectura obligatoria, por supuesto, también está en parte de los puntos del trabajo práctico número 2 que tienen que entregar. Entonces, la explicación o el primer desarrollo a nivel general está dada en esta clase. Ustedes tienen que seguir leyendo, avanzar con la lectura de los materiales que están cargados en el Moodle, y ya saben que cualquier duda, cualquier comentario, o como les decía el profe en la última clase en vivo, que cuando no entiendan algo, no duden en plantearlo, ¿no? Escribir un mail, un mensaje en la plataforma y decir, bueno, profe, tengo una duda de este texto, no entiendo a qué se refiere con esto, ¿no? Nosotros cuando hacemos las explicaciones no desarrollamos todo el texto ni punto por punto, los textos son mucho más amplios, pero tratamos de dar como los aspectos más importantes. Entonces, solo sirve si ustedes lo complementan después con una lectura total. Bien, así que bueno, hasta acá llegamos con esta clase y esperamos que cualquier duda se comuniquen con nosotros y si no, nos encontramos en una próxima clase.